Amén, gloria a Dios. En 1 de Corintios, si puede tener un poquito más volumen, por favor. 1 de Corintios, capítulo 2. No sé, hermanos, si ustedes saben lo que hace el cielo. El cielo es la presencia de Dios, ¿verdad? En el templo de Salomón tenemos un ejemplo de la gloria de Dios, la gloria del cielo, y es con oro, con todas las joyas que usaron, todo, y acceso y la presencia de Dios. Hermanos, es un símbolo, y tristemente, por medio del pecado, ellos perdieron la presencia de Dios, pero siempre estaba mostrando. Se llamaba el templo de Dios en Jerusalén, aunque no es posible contener a nuestro Dios en una casa, pero dice casa de Dios, casa de Dios. En mi casa, dijo Cristo, en mi casa. Es que muchos de nosotros tenemos casas, vivimos en casas. Y es grande bendición, ¿verdad? Regresar a casa, estar en la casa. Amén. Y el cielo, la casa de Dios. Aquí no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos. Y la presencia de Dios en nuestras vidas. Si algo está pasando aquí, hermanos, es porque Dios está mostrando su presencia por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos levantar a Jesucristo, glorificar a Él, predicar a Él como Cristo crucificado, resucitado y ahora en el cielo. Pero nos ha dado al Espíritu Santo, que es otro exactamente como Él, para enseñarnos a estar con nosotros, ministrar a nosotros como Cristo ministró a muchos, la multitud, sus discípulos. Hermanos, es que no debemos olvidar cosas. Este mundo no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos, el cielo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender que la razón que el cielo es un lugar tan grande, no hay pecado, la presencia de Cristo Jesús, los árboles que están allá promoviendo nuestra salud, tenemos sanación, salvación, la glorificación. Gracias por lo que tenemos en Cristo, pero ayúdanos a mantenernos en Cristo. Todas las bendiciones fluyen en Cristo, en Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Ayúdanos a amar a Cristo Jesús de corazón. Gracias por tu presencia y pedimos que podamos experimentar tu presencia, que significa que vamos a tener humildad, vamos a temblar ante ti, vamos a abandonar nuestros pecados, a arrepentirnos, dejar nuestros pecados para seguirte. Ayúdanos, Señor, seas con nosotros. Pedimos por tu presencia, tu poder, aquí con nosotros en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, en 1 de Corintios capítulo 1, capítulo 2, estamos viendo los métodos del apóstol Pablo, su actitud. Estamos hablando, pensando en él, que después de 20 años
conociendo a Cristo Jesús, todavía estaba recibiendo visiones, todavía estaba recibiendo Dios ministrando a él, enviando aún el ministerio de ángeles para apoyarlo. Hermanos, cosas que nosotros podamos tener también. Gracias a Dios por el ministerio de ángeles. Hay veces que estamos en presencia de ángeles y sin reconocerlos, hay veces meditando, pensando y el Señor revelando lo que nosotros habíamos experimentado. Es que es igual, es que es posible estar, hay veces que es posible estar gracias hermano, estar en la presencia de demonios sin reconocer, porque transforman a sí mismos como ángeles de luz, aunque no son, pero ellos para tentarnos y destruirnos y darnos palabra. Necesitamos tener mucho cuidado para saber si algo es de Dios o no. Tenemos que probar los espíritus para distinguir quién está hablando, porque puede ser Dios, puede ser Satanás, puede ser otra persona predicando, el Espíritu Santo ministrando. Es que hay muchas posibilidades, pero también nosotros podamos hablar a nosotros mismos diciendo lo que nosotros queremos decir. Entonces necesitamos recibir. Pero ustedes saben que en Corinto, donde el apóstol Pablo fundó la iglesia, llegó predicando Jesucristo, Cristo crucificado. Y su manera no como un filósofo. Apenas en capítulo 17 había estado en Atenas. Atenas es la ciudad de los filósofos. Y él predicando, ministrando y hablando de la resurrección, predicando el mensaje o el evangelio, pero citando a algunos poetas, etc. Y ministrando. Y pienso que él aprendiendo que el poder no viene por medio de nuestra habilidad, sino viene por medio del Espíritu Santo. Si alguien va a recibir a Cristo Jesús es por medio del ministerio del Espíritu Santo. Y hay veces que el Señor obrando, haciendo cosas, pero llegó la visión y Dios diciendo que nadie va a dañarle o hurtarle, es que yo voy a estar contigo. Y este mensaje animó al apóstol Pablo y por 1 año y medio predicó la palabra y fundó la iglesia en Corinto. Más tarde tenemos a él en Éfeso y llegó a ser el pastor en Éfeso y llegó a avivamiento, increíble avivamiento. Yo pienso que después de 20 años podemos ver más del Espíritu de Dios en su vida que en el principio. El problema con muchos es que en el principio hay ganas. En el principio personas buscando, leyendo la palabra, asistiendo todos los servicios, haciendo sacrificios para estar con el pueblo de Dios, para crecer, para aprender de orar, para aprender de dar y ministrar. Y tristemente muchos, olvidando. Y llegan a ser una persona que casi ni es una persona, ni es un cristiano tampoco, una persona del mundo, pero no tiene el gozo del Señor, no tiene el poder de Cristo. No estoy diciendo que son cristianos, estoy diciendo que en el templo de Dios es posible tener una multitud de personas que no conocen a Cristo Jesús. Debe pensar que si amamos a Cristo, si estamos buscando a Cristo, si Él es el Señor de nuestras vidas, si por medio del Espíritu Santo estamos buscando a Él más que cualquier otra cosa, es el gozo de nuestro corazón, como dijo Carlos.
No estamos buscando el gozo, estamos buscando a Jesucristo, estamos encontrando en Él el gozo. Regocíjate en el Señor Jesucristo. Amén. No estamos buscando nada más a regocijarnos, no, en el Señor, en nuestro Señor. Hay gozo en Él, en su presencia en nuestras vidas. Y es posible experimentar situaciones y problemas, dificultades, y todavía tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Versículo 1 tenemos, y domingo en la noche hablamos de capítulo 1, y la realidad es necesitamos mucho más tiempo a pensar en esto, pero en el capítulo 1, 23 o 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ustedes saben que siempre los judíos estaban pidiendo señales. Y por fin, casi antes de la crucifixión, él dijo que la única señal, porque él había dado muchas señales, pero dice que la única señal es Jonás, como 3 días en este pez, ¿verdad? Y luego vomitado 3 días y luego como la resurrección. Es la evidencia. Si no va a creer en mí por medio de mi muerte, por medio de la resurrección, nadie va a cambiar, nada va a cambiarnos ni nadie. Hermanos, necesitamos predicar el verdadero evangelio que es Cristo Jesús crucificado. No señales ni sabiduría. Y esta palabra sabiduría es buen nombre que muchos tienen el nombre Sofía. Y esta es la palabra en griego de sabiduría. Y Pablo dice que hay sabiduría, Sofía del mundo, y hay Sofía de Dios. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, pero no ocupamos la sabiduría del hombre. Los griegos buscan sabiduría. Y yo hablando de ellos tenían los filósofos y todavía hay personas que creen en sus enseñanzas, pero no tienen nada con Cristo en la vida. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es lo que cada uno de nosotros como pastores debemos preguntarnos. Cada uno de nosotros, de ustedes, de nosotros, que estamos enseñando grupos, clases. Necesitamos realmente mirar a nuestra vida, nuestro ministerio basado en esto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? En este evangelio es el único evangelio que tiene poder para cambiarnos. Algunos de ustedes conocen a Fernando, el chef en Olas Altas. Hemos gozado de su comida normalmente cuando los pescadores tienen éxito. Y él preparando el pescado para nosotros. Y muy rico. Y es que mi esposa siempre, ojalá, orando por éxito, ¿verdad? Que los pescadores puedan pescar bien. Y yo también diciendo amén. Porque hay mucha habilidad preparando. Y nosotros habíamos hablado con él, testificado con él. Y es interesante, llegó en su vida problema en su matrimonio. Hasta el punto que quería suicidarse. Estaba tan destruido. Pero acordó de nuestro grupo.
que habíamos ido por muchos años, amando a Él, hablando de Cristo, mostrando a Él la realidad de Cristo Jesús crucificado. No como muchos grupos exigiendo y quejando y todo. Nosotros con gratitud y mostrando la humildad de Cristo Jesús a Él. Hermanos, deben entender su actitud es muy importante. Si estamos yendo como misioneros, debemos vivir como misioneros. Amén. Debemos revelar a Jesucristo, debemos predicar y vivir Cristo crucificado y nosotros crucificados. Tenemos que llevar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Pero para entender lo que estaba pasando, es que Fernando empezó a pensar, ¿dónde? Me acuerdo que ellos han ido a una iglesia, ¿qué iglesia que se fueron? Y él dijo que, wow, Dios es amor. Amén. Y esta es la primera iglesia bautista, cambiaron el nombre, gloria a Dios, no de primera iglesia, cambiaron a Dios es amor. Y él en su depresión se fue a esta iglesia diciendo al pastor Joaquín, me acuerdo de este grupo que han venido de California, que han venido de Mexicali, que han venido de diferentes estados. Y siempre ellos tienen algo que yo no tengo. Y yo quiero saber la historia. Y Joaquín predicó a él Cristo crucificado. Marta me había dicho, la misionera Marta me había dicho que el Señor estaba orando en él. Y entonces orando por él. Y me dio su número de teléfono para hablar con él. Y yo marqué el número. Y es interesante. Cuando contestó, yo soy el pastor Ricardo. Y él dijo, pastor, apenas yo entregué mi vida a Jesucristo. Yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y en lugar de una persona con depresión, tenía gozo en el Señor. Todavía tenía problemas, pero ahora tenía a Jesucristo, quien es la única persona que puede cambiar. Y hermanos, es todo el grupo, todos nosotros dando un testimonio que en su momento de necesidad y orando por él, muchos de nosotros orando por él año tras año tras año. Y gracias a Dios, en el momento, y he escuchado testimonio de muchos de ustedes, dando el testimonio que en mis momentos más difíciles es cuando llegó Jesucristo. Y esta es la razón que tenemos que predicar el evangelio, el verdadero evangelio, que es Cristo crucificado. Porque muchos en su pecado o personas pecando en contra de ustedes para llamar la atención, muchas veces es que nosotros experimentando tanto dolor, nada más un Señor, un Salvador como Jesucristo puede tocarnos y cambiarnos y sanarnos. Hay poder en el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos predicar a Cristo crucificado. Muchos no van a recibir, los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Cuántas veces he recibido personas burlando del evangelio de Cristo Jesús? Dice, esta es locura. Este no hace sentido. No hace sentido, pero cambió al apóstol Pablo, Saulo al apóstol Pablo, cambió a Ricardo Moore, una persona que no tenía esperanza en su vida en un camino a la destrucción, y gracias a Dios este evangelio me cambió, me salvó. Hay poder, hermanos, en el verdadero evangelio y necesitamos predicar, necesitamos vivir este verdadero evangelio, Cristo crucificado. Y Cristo Jesús en su ministerio, revelando a sí mismo, llegó al punto para que él podía decir, si ustedes quieren,
ser un seguidor de mí, tiene que negar a sí mismo. Tiene que llevar la cruz, tomar la cruz y seguirme. ¿Y qué significa? Hasta la muerte. Cristo murió por nosotros. Y nosotros tenemos que morir por Él. Llegar a ser un sacrificio vivo, pero vivo para la gloria de Él. En la palabra que dice, el que cree en Él tiene vida eterna. Es interesante que es en el tiempo presente, pero es continuo. El que cree y continúen en creer. Tenemos que creer y continuar creyendo en Él. Y si yo creo en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Voy a dejar mis pecados, voy a arrepentirme de mis pecados, voy a acercarme a Cristo, voy a buscar a Él de corazón. Pero gracias a Dios el poder del Evangelio. En el versículo 30 es lo que tenemos en Cristo. Y me gusta esta palabra, escogió Dios. Escogió Dios, escogió Dios. Y dice, versículo 26 de capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Cristo nos escogió a nosotros. Dios nos escogió a nosotros. ¿Y cuál es nuestro título? Lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. ¿Qué? Lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor obrando en una manera totalmente diferente del mundo. Y hermanos, no necesitamos las cosas del mundo para atraer a la gente. Cristo Jesús levantado, predicado es el poder. Es la sabiduría de Dios. Y es el único evangelio que tiene poder para cambiarnos y salvarnos. Y lo que tenemos en Cristo. Y versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, cuando entramos en la presencia de Dios, no vamos a jactar del hombre. Vamos a gloriarnos en Cristo Jesús. Si estamos aquí para promover a nosotros mismos, no hemos recibido el Evangelio. Estamos aquí para promover a Jesucristo, a predicar Jesucristo crucificado. Mas por Él estáis vosotros o ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Hermanos, no debemos mover de esta sabiduría de Dios, del apóstol Pablo, predicando, ministrando. Y en versículo 1, del capítulo 2,
yo quiero mencionar. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, siempre hermanos tenemos que ministrar, predicar el testimonio de Dios. Ustedes saben que hay poder. Hemos mirado, hemos citado este pasaje, pero yo voy a buscar porque yo quiero leer y no brincar ni una palabra. Y dice en Apocalipsis capítulo 2, 12, y dice aquí, hermanos, versículo 11, y a ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, este es nada más el llamamiento, el llamado de Jesucristo a sus discípulos, a nosotros. Negar a nosotros mismos, tomar la cruz, llevar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Este es el poder. Pero esta es palabra, es testimonio de Jesucristo y es nuestro testimonio. El poder llegó a Fernando a través del testimonio de Cristo Jesús, pero él viendo. Si nosotros habíamos hablado de nosotros, si nosotros habíamos quejado y primero yo y lo que yo quiero y quejando de esto o esto, no, viviendo a Cristo Jesús, viviendo el testimonio de Cristo en frente de Él. Pienso que esta es la razón que hemos recibido el favor de Dios, del dueño o gerente del hotel, en este sentido, dándonos buenos precios. Es porque nosotros tenemos un propósito y es proclamar a Jesucristo en aquel pueblo. Y hemos visto sanación, salvación, hemos bautizado varias personas que trabajan en el hotel, que han notado que hay una diferencia en las personas que están con nosotros. Este es testimonio. Y es testimonio porque hemos recibido a Cristo crucificado y este proceso de mortificación, hacer morir lo que está dentro de nosotros, la carne. Es que por medio de este evangelio es posible abandonar el pecado del pasado en nuestras vidas y poder para vivir en otra manera. Entonces, hermanos, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cada pastor debe memorizar estos versículos. Cada cristiano debemos memorizar estos versículos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es que he estado en clases donde están enseñando a los pastores cómo ministrar y es interesante, es un poquito diferente. ¿Cómo es posible enseñarnos cómo predicar y no hablar de Jesucristo? No hablar de su manera, no hablar del apóstol Pablo. ¿Cómo es posible? Es que porque el mundo, siempre siguiendo el mundo, sabiduría del mundo.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y noten, hermanos, que hay una distinción. Demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. No sé si ustedes están viendo. Si hay poder en este púlpito es porque estamos predicando a Jesucristo y Cristo crucificado. Si no hay poder es porque no estamos predicando a Jesucristo como debemos predicarlo. Hay otro ejemplo. Hermano Carlos citó de Primera de Tesalonicenses y aquí es otro ejemplo de este. Noten que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y rápidamente vamos a ver el ejemplo de los tesalonicenses y terminar con el ejemplo en Corinto. Pero en Primera de Tesalonicenses, y ustedes han leído, hemos predicado de este pasaje, pero es poderoso lo que tenemos aquí. Y en versículo 5, hermanos, es el versículo que habla de este poder. No es tan fácil predicar de una Biblia de estudio, ¿verdad? Las notas de los hombres. Señor, ayúdame. Noten, hermano, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Pues, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Él nos escogió, pero los viles, los débiles, etc. Vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él dice, mi manera de vivir, nuestra manera de vivir tiene poder. Mas nosotros predicando Cristo Jesús y Cristo crucificado, pero en poder. Llegó, no nada más en palabras, llegó en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Y qué pasó? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Interesante, imitar al apóstol Pablo. La única manera es el poder del Espíritu Santo. Nadie puede llegar a ser como el apóstol Pablo sin esta demostración del Espíritu Santo en su vida y del Señor Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 3 que Dios dio a él el Espíritu sin límite. El poder del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de serios problemas en el matrimonio de Fernando. Con gozo del Espíritu Santo. Esta es la palabra, gozo del Espíritu Santo. Gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No porque estamos escuchando a una persona relatar chistes. No, es porque el Espíritu Santo está ministrando a nosotros. De tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando predicamos a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, con poder, una demostración de Dios, predicando, viviendo la palabra de Dios, es que el resultado es salvación, santificación, victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes están predicando, dando un buen testimonio de la realidad de su fe en Cristo. Pero noten, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el poder del Evangelio para cambiar y transformar nuestra vida. Y debemos tener poder para decir no al pecado y sí al Señor. Y vamos a tener ganas y deseos de ministrar y ayudar y servir a Dios y estimar a otros mejor que nosotros, no igual. Muchos no pueden ni igual, pero dice mejor. Oh, wow. Necesitamos más humildad y más de Jesucristo en nuestra vida para vivir el Evangelio. Pero este es el poder del verdadero Evangelio. Nosotros escuchando este poder va a cambiar nuestra vida. No quiero poner la luz tanto en Aurora, pero me acuerdo que yo conocí a ella por medio de mucha aflicción en su vida. Y cuando yo fui a visitarla, es que casi una persona viva pero muerta. Y gracias a Dios orando por ella. Y no puedo explicar todo lo que pasó, pero estoy seguro que mirando a ella y viendo lo que el Señor está haciendo, que está moviendo en su corazón. Porque hay poder en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, buscar a Cristo. Y conocer a Cristo significa una vida totalmente transformada. Pero toma tiempo. Es que hasta el apóstol Pablo, ya 20 años, y cuando escribió de Corinto el mensaje a los romanos, tenía 25 años en el ministerio, viviendo a Cristo Jesús. Necesitamos madurar, pero la manera es leer la palabra, meditar, buscar a Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar el lugar. Estamos viviendo para el mundo y avanzar aquí. No, la única manera, la razón que Pablo trabajó en una manera secular es para tener dinero para apoyar al ministerio, para que otras personas, es que todo, el único propósito es bendecir a los necesitados, a su familia, pero especialmente promover la obra de Dios en el mundo. No es para vivir una vida de lujo, de confort. Es para entender el significado del Evangelio, Cristo crucificado.
Y nosotros, muertos en Cristo Jesús, resucitados en Él, llenos del Espíritu Santo por medio de Él, es lo que nosotros necesitamos. Este es un evangelio con poder para cambiarnos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, entender tu palabra y vivir la palabra. Llénanos con tu Espíritu. Ayúdanos a tener la sabiduría de ti, no de nosotros, no de los seres humanos. Ayúdanos a confiar plenamente, totalmente en tu palabra y recibir el ministerio del Espíritu Santo y tener la habilidad de movernos por medio del Espíritu. Ayúdanos a orar en el Espíritu. Ayúdanos a tener poder espiritual. Danos una demostración de tu Espíritu. Cámbianos. Restauranos. Danos restauración, o si es sanación, salvación, lo que nosotros ocupamos. Gracias por el poder del Evangelio de Jesucristo y ayúdanos a gloriarnos en Jesucristo y predicar a Jesucristo crucificado. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en